Supercrack Estrella presenta la estructura alienígena en torno a la estrella Kik 846-28-52. La misteriosa estrella Kik 846-28-52, conocida por las especulaciones sobre sus abruptos cambios de brillo que implican incluso civilizaciones extraterrestres, sigue sorprendiendo. Se ha descubierto una estructura extraterrestre inteligente en el espacio. Los astrónomos especulan a raíz de haber visto a través de un telescopio un extraño patrón de luz que hace pensar en algún tipo de estructura artificial en un lugar muy lejano en espacio. Científicos especializados en astronomía han anunciado el extraño descubrimiento de un raro patrón de luz que rodea a la estrella llamada Kik 8.462.000.000.050.052, que hace imposible obviar la posibilidad de que exista, en algún lugar del espacio, vida extraterrestre de una inteligencia avanzada. Los extraterrestres siempre deben ser la última hipótesis a tener en cuenta, pero esto parte de una civilización alienígena avanzada, dice Jasos Wrig, uno de los astrónomos de la Universidad de Pensilvania y cabecillas de este descubrimiento. La estrella en cuestión está situada a nada menos que 1500 años luz de distancia, y es mucho más brillante, caliente y masiva que el Sol. Fue descubierta por el telescopio espacial Kepler en el año 2009, y desde entonces se ha ido siguiendo la luz que emiten desde ese momento, ya que esta es la forma más sencilla de detectar nuevos planetas fuera de nuestra galaxia y sistema solar. En octubre de 2015, los científicos que operan el telescopio espacial Kepler comenzaron a comentar, entre susurros y codazos, que aquello no podía ser lo que parecía. Porque parecía como si algo, una enorme estructura de construcción alienígena, quizá, estuviese bloqueando parte de la luz de una estrella lejana. Concretamente, hasta el 20% de su luz, lo cual es mucho para un planeta. Durante 4 años, el telescopio se dedicó a observar la misma porción de cielo, esperando captar cómo cada estrella se oscurecía momentáneamente, lo cual indicaría el paso de un exoplaneta por delante. Más de 150.000 estrellas estaban en su punto de mira, pero una llamó especialmente la atención de los astrónomos aficionados que estaban ayudando a los científicos a analizar los datos. La estrella Kik 846-28-52, situada a 1480 años luz. Cuando un exoplaneta pasa por delante de una estrella, la estrella ve atenuado su brillo durante unas horas o unos días, y de forma periódica. Pero Kik 846-28-52 no encaja en este patrón. Su brillo disminuye hasta un 20% y se queda en ese estado entre 5 y 80 días. ¿Qué podía causar esas fluctuaciones tan anómalas? Que la estrella fuera descubierta en el año 2009, el mismo año del Festival de la Bestia, nos hace pensar que las coordenadas fueran dadas en el festival por estas entidades llamadas ángeles caídos. Para saber qué es el Festival de la Bestia, busca en mis vídeos. Lo que ha llevado a los astrónomos a lanzar tan atrevida insinuación es un descubrimiento simplemente complejo, valga el oxímoron, que simplificado resume la situación en que hay muchas formas raras y sin ningún tipo de patrón bloqueando la luz que emite esta estrella. Sabemos que no es un planeta, dicen argumentando que no hay una repetición periódica en el bloqueo de la luz. Lo que está bloqueando la luz de la estrella es grande, mide casi la mitad de ancho que la propia estrella, continúan diciendo los expertos. Sin lógica aparente. La única explicación que dan los científicos apunta a que la estrella pueda tener una masa de basura espacial que da vueltas en formación cerrada, pero esta es una circunstancia que solo ocurre en estrellas jóvenes. Y Kik 8.462.000.000.050 no lo es, por lo que la explicación lógica no se sustenta. Si fuera joven estaría rodeada por polvo que le daría luz infrarroja adicional, argumentan. Nunca habíamos visto nada como esta estrella, es muy raro. Por si esto no fuera lo suficientemente misterioso, el científico Bradley Schaeffer de la Louisiana State University descubrió al analizar el historial fotográfico de la estrella que su brillo ha menguado en casi un 20% desde el siglo XIX. Y lo que en un principio parecía un error de cálculo ahora ha sido corroborado por los astrónomos Ben Montet y Joshua Simon del Instituto Carnegie. Basándose en los datos de ese rincón de la galaxia recogidos durante los últimos años por el telescopio espacial Kepler, Montet y Simon han descubierto que el brillo de la estrella se ha reducido en un 3% en casi un año, una cifra inusual.
Además lo está haciendo a un ritmo irregular, habiendo disminuido su luz a un ritmo del 0,34% anual durante los 100 primeros días, y subiendo hasta un 2% durante los siguientes 200 días. De momento los científicos se muestran escépticos ante la teoría de una megaestructura artificial creada por alguna civilización alienígena para extraer la energía de aquella estrella, aseguran que debe haber una explicación combinando varios factores naturales. Pero la verdad es que nos encontramos ante un auténtico misterio astronómico, y eso es fascinante. Estimulados por la afirmación controvertida de que el brillo de la estrella disminuyó gradualmente en un 14% de 1890 a 1989, Montet y Simon decidieron investigar su comportamiento en una serie de imágenes de calibración de Kepler que no habían sido previamente utilizadas para las mediciones científicas. La fecha coincide con la viajera de tiempo que viajó a Noruega en 1890 para verse con el joven matemático. La insólita imagen de una mujer hablando por celular, en 1890. Una misteriosa fotografía tomada en 1890 muestra a una mujer con un extraño objeto que mantiene cerca de la oreja. ¿De qué se trata? Hay decenas de insólitas teorías que rondan en internet, y una de las preferidas de los usuarios es la posibilidad de viajar en el tiempo. Esta teoría se sostiene a partir de misteriosas imágenes y vídeos que se comparten en la web. Y este sería el caso. En 1890 con una cámara espía, el matemático noruego Carl Stormer, 1872-1957, tomó una fotografía que muestra a una mujer caminando con un objeto en su mano que apoya en su oreja. Para tomar esta fotografía, Stormer utilizó un chaleco con cámara oculta Stern, inventado por Robert de Grey y fabricado por primera vez en 1886 por Western Electric en Nueva York. Según se supo, a él le gustaba retratar a la gente en su estado natural y sin que lo percibieran. Entonces, ¿se trata de una viajera en el tiempo hablando con su celular? ¿Es posible que esta estructura alienígena en torno a la estrella Kip 846-28-52 es de donde salió esta viajera del tiempo en Oslo, Noruega? Quizás fue una llamada de socorro de un planeta que se muere. Carl Stormer, este joven de 17 años que realizó esta foto a la viajera del tiempo con su cámara, descubriría muchos años más tarde el mensaje secreto del satélite extraterrestre el Caballero Negro. Además, el último Festival de la Bestia ocurrió en Noruega en el año 2009, el mismo año que se descubrió estructura alienígena en torno a la estrella Kip 846-28-52. Y es en este mismo país, Noruega, donde se realizó la foto a la viajera del tiempo, por lo que podemos ver la conexión. En mayo pasado, este enigmático astro volvió a sufrir una repentina baja en su brillo. Su comportamiento desconcierta a los astrónomos, y las hipótesis van desde una colisión con un planeta hasta una posible estructura artificial creada por seres inteligentes. Guillermo Tupper, ubicada en la constelación de Cygnus, en la Vía Láctea, y a 1300 años luz de la Tierra, Kip 846-28-52, bautizada como Tabi, en honor a Boyajian, tenía un comportamiento que no se asemejaba a ninguna de las estrellas observadas por Kepler. Cada cierto tiempo, su luz se veía disminuida por el paso de uno o más objetos, que transitaban de manera extensa e irregular en su órbita. La primera señal misteriosa fue detectada en mayo del 2009, cuando algo gigante, y que no tenía la típica forma de un planeta, bloqueó su luz. Normalmente, los tránsitos duran unas pocas horas, pero este duró casi una semana, dice Boyajian. Los astrónomos llaman tránsito planetario al momento en que la órbita de un planeta se alinea con nuestra línea de visión y pasa frente a una estrella. Cuando esto ocurre, el planeta bloquea parte de la luz de la estrella, como en un eclipse, y el brillo de esta última baja de manera periódica. El problema está en que Tabi muestra muchas bajadas de brillo y estas no son periódicas, explica Néstor Espinosa, astrofísico de la Universidad Católica y del Instituto Mileno de Astrofísica. No pasan cada 10 o 20 días. Pasa una vez y, 200 días después, pasa de nuevo y, un año después, pasa otra vez. Y todas tienen profundidades distintas. En marzo del 2011, Tabi disminuyó su brillo en un 15%. Y, en febrero de 2013, una ráfaga de tránsitos, que probablemente indicaba una aglomeración de distintos objetos, provocó una caída de más de un 20%. Esto significa que, cualquier cosa que esté bloqueando su luz, tiene un área equivalente a 1000 veces el área de la Tierra, señala su descubridora. Tras un largo periodo de calma, el 19 de mayo pasado Tabi volvió a encender las alarmas cuando perdió un 3% de su brillo en solo 24 horas.
Todavía estamos analizando los asombrosos datos que gente de todas partes del mundo tomó para nosotros, dice Jason Wright, astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania, a El Mercurio. Si son los mismos objetos que están en tránsito o son otros, no sabemos. Pero podemos decir que esta baja en su brillo no luce exactamente como ninguno de los descensos previos. Hace 2 años, Wright fue el primero en sugerir que, a pesar de que era la última hipótesis, esto parecía algo que uno esperaría que una civilización extraterrestre construyera. Suficiente para especular con que Tabi podía estar rodeada de una o más estructuras artificiales, creadas por seres inteligentes, que se nutren de su energía. En 1890 tuvieron que necesitar de mucha energía para poder realizar este viaje en el tiempo, o crear un agujero negro para realizar una teletransportación a la Tierra. Desde aquí viajó la mujer que fue fotografiada en Oslo, Noruega en 1890, con la intención de verse con el matemático Carl Stormer. La falta de infrarrojo es un golpe contra cualquier explicación que involucre material circunestelar, incluyendo megaestructuras, señala Wright. Es difícil descartar la opción completamente, pero también es difícil probarla, excepto que sea mediante las comunicaciones tradicionales del Instituto SETI, encargado de la búsqueda de vida en otros planetas, como la radio y el láser. Por lo tanto, tenemos 2 programas paralelos, uno en SETI y otro enfocado en la astrofísica natural. El extraño comportamiento de Tabi motivó acalorados debates entre científicos. El año pasado, un controvertido estudio liderado por Bradley Schaeffer, de la Universidad Estatal de Luisiana, concluyó que el brillo de Tabi había disminuido un 20% entre 1890 y 1989. La tesis, que era consistente con la idea de que algo absorbía energía de la estrella, fue puesta en duda por científicos de la Universidad Estatal de Ohio, Vanderbilt y Lake. Según estos últimos, el aparente oscurecimiento de 100 años de Tabi coincidía con algo mucho más trivial: los cambios en la instrumentación científica utilizada en el siglo pasado. Este año, Josh Simon, astrónomo de los observatorios Carnegie, y Ben Montet, de la Universidad de Chicago, pusieron más pimienta al debate. Basados en las medidas de luminosidad registradas por Kepler, los científicos determinaron que, durante los 4 años que el satélite artificial observó la estrella, Tabi disminuyó su brillo en un 3%. Estos resultados agregaron 2 misterios al original. No se ha visto que ninguna estrella de mediana edad se desvanezca lentamente por años, y tampoco que haya cambiado su brillo en varios puntos porcentuales en apenas 6 meses, señala Simon. El ejemplo clásico de una megaestructura es la esfera de Dyson, propuesta por el físico Freeman Dyson en 1960. Este contemplaba una civilización avanzada capaz de construir un enjambre de satélites que orbitan su estrella y cosechan energía solar para satisfacer sus necesidades. Las estrellas parcialmente protegidas se someterían a agudos y periódicos descensos en su brillo a medida que los cosechadores eclipsan la estrella, y eso es lo que algunos piensan que está ocurriendo aquí con la estrella Tabi, dice David Kipping, foto superior, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Columbia. Si Tabi estuviese rodeada de una estructura alienígena semejante, ¿cuáles serían sus características? Dado que el oscurecimiento de la estrella es del orden del 20%, la construcción no rodea la estrella por completo y, por lo tanto, no tiene una forma de esfera, dice el astrofísico Sasha Osmanov, profesor de la Universidad Estatal de Tiflis, Georgia. Por otro lado, el carácter irregular de la baja de su brillo indicaría que la megaestructura, en alguna de sus partes, es irregularmente transparente. Los expertos coinciden en que la estructura alienígena no es más que una posibilidad remota. No se han detectado señales de radio desde Tabi, afirma Dan Wertheimer, científico jefe del Centro de Investigación SETI de Berkeley. La opción de que sea una megaestructura extraterrestre es la menos probable de todas. Es una posibilidad de 1 en 1.000.000. La más factible es que sean nubes de polvo que estén pasando entre la Tierra y la estrella. Al igual que las bajas de luminosidad registradas por Kepler, el último descenso en el brillo de Tabi fue asimétrico e impredecible. Sin embargo, cuando fue observado a través de distintos filtros, los científicos señalan que la proporción de luz absorbida cambió. La baja de brillo, preferentemente, absorbió una luz más azul. Esto sugiere polvo de alguna forma, dice Tyler Ellis, integrante del equipo de Boyajian. Como científicos, preferimos las explicaciones más sencillas. La conclusión de que los extraterrestres son responsables de este proyecto requiere, en mi opinión, un insuperable salto de fe. El hombre siempre ha mirado al cielo y dotado a uno u otro grupo de estrellas con cualidades terrenales.
Así que hubo verdaderos cuentos de estrellas de las constelaciones. ¿Por qué real? Porque todo sucede en la Tierra de acuerdo con el guión de la estrella escrito por Dios, y las personas en cuyos horóscopos se destacan estas o esas estrellas juegan su papel. O tal vez esta es una memoria genética de los eventos más antiguos, solo algo transformados por leyendas y mitología. En los cuentos de los Vedas eslavos arios se dice que nuestros antepasados de las tierras ubicadas en las constelaciones de Osa Menor, Orión, Cisne, Osa Mayor, y Leopardo Blanco o Pardus, Beta Leo. Los primeros en llegar al Ato 4605-30 fueron los Daaryans, que establecieron el continente en el polo norte del planeta, que los viajeros estelares llamaron regalo para Ariyam, dioses. Según los contactados, la civilización extraterrestre del planeta Aria del sistema DES con una estrella fue la primera en encontrar el planeta Tierra en la inmensidad de la galaxia y la encontró adecuada para su asentamiento. La configuración arquitectónica del antiguo observatorio es un reflejo terrenal de la constelación Cygnus, cruz celestial. La constelación Cygnus durante la rotación diaria de la Tierra se mueve en un círculo alrededor del polo del mundo, la estrella del norte, como si hiciera la procesión celestial. Esta es una pequeña parte de los misterios del cisne. Y si quieres sumergirte en el mundo de los hechos, el misticismo y lo desconocido, bienvenido. Toda la información sobre la constelación, su papel en religiones, mitos, astrología en material de gran tamaño. Un símbolo de ternura desapasionada, sin decir, tímido, el fantasma es femenino hermoso, el cisne está limpio, el cisne es blanco. Una constelación del hemisferio norte del cielo estrellado, ubicado en la Vía Láctea en el lugar donde se bifurca en dos ríos que fluyen por completo, y luego se precipita hacia la constelación de Sagitario. Para las latitudes medias del hemisferio norte, Cygnus es una constelación parcialmente no descendente, en cualquier caso, Deneb es su estrella más brillante. Nunca se esconde más allá del horizonte. Si a estas estrellas brillantes y fácilmente distinguibles, formando una figura geométrica característica en forma de cruz, agregamos numerosas estrellas tenues, así como nebulosas parpadeantes, luego, con un poco de esfuerzo de nuestra imaginación puedes ver un cisne volador desplegando sus alas. Así es como los grandes maestros del pasado describieron la constelación Cygnus en antiguas cartas estelares y en atlas estelares. En el siglo XVI, un ejemplo único de la imagen monumental del cielo apareció en el sur de Italia. Mural del Salón del Cielo en Villa Farnese en Caprarola, creado por un maestro desconocido alrededor de 1575. Este es un fresco único en su tipo, no cristiano, sino mitológico, antiguo con la imagen de figuras de constelaciones, que representa una imagen completa a gran escala del cielo estrellado. El largometraje mexicano de ciencia ficción Cygnus, que ha sido acreedor a varios premios nacionales e internacionales, se exhibió en cuarto Muestra Nacional de Imágenes Científicas, Múnich 2019, que se realizó del 5 al 8 de septiembre en el Centro Cultural Universitario. La película habla sobre un astrónomo que está obsesionado en conocer una constelación de estrellas que se encuentra en el hemisferio norte, a 37.000 años luz de la Tierra. En la constelación Cisne hay un objeto llamado Cygnus X3, en donde el científico descubre una señal. De ahí se desarrolla una serie de dificultades que tienen que ver con cómo el personaje las enfrenta. Desde luego es ciencia ficción, pero es lamentablemente que en México se haga muy poco cine de este género, explicó el director Hugo Félix Mercado. La cinta mexicana de ciencia ficción se grabó en el telescopio milimétrico Alfonso Serrano. El telescopio se encuentra en Sierra Negra, en Puebla, justo frente al pico de Orizaba, y en palabras del cineasta es el más grande de su tipo en el mundo, y gracias a este instrumento, el astrónomo de su historia logra encontrar una señal. La película tiene una duración de 87 minutos, fue producida por Hugo Espinosa en conjunto con Hugo Félix Mercado, y Alberto Lee estuvo a cargo de la fotografía. La estructura cósmica de Giza. ¿Es Cygnus la clave para desbloquear el plan unificado de la Gran Pirámide? Andrew Collins, autor El misterio del Cygnus y bajo las pirámides, presenta pruebas recientes de que el sistema de la estrella de Cygnus está detrás de un gran diseño o de un modelo cósmico en Giza. Nuevos cálculos muestran que las tres estrellas en las alas de la constelación de Cygnus se correlacionan casi perfectamente con las posiciones de las pirámides de Giza. A este misterio hay que añadir el descubrimiento que esas mismas tres estrellas se observaron para establecer su correspondencia con las pirámides en la época de su construcción, hacia el 2600-2500 a.C.
Estos hallazgos, realizados por el ingeniero Rodney Yale, hacen que sea casi seguro que el complejo de las pirámides de Giza fue construido para ajustarse a un gran diseño, un esquema estructural que involucra a las estrellas de Cygnus en su capacidad de representación del vientre celestial de Nuit, la antigua diosa egipcia del cielo, porque fue aquí donde el faraón fallecido, en su papel de hijo Osiris, dios del inframundo, logró renacer y se convirtió en uno con las estrellas. La correlación de Orión. Esta es una historia que realmente comienza en 1994 con la publicación del revolucionario libro de Robert Bauval de Orion Mystery, coautor con Adrian Gilbert, que establece su teoría de que el posicionamiento de las tres pirámides de Giza fue elegido para reflejar la disposición astronómica de las tres estrellas del cinturón de Orión. Esta era una constelación ligada al destino del espíritu del rey en su papel de Osiris, el antiguo dios egipcio de la muerte y la resurrección. Este único concepto permitió visualizar que el famoso campo de pirámides de Giza hubiera sido construido como parte de un gran plan unificado que reflejara algún esquema cosmológico. La teoría de la correlación de Orión, octubre, como fue conocido, ganó enorme popularidad, y sigue creciendo en fuerza y apoyos. Incluso aparece en al menos 3 películas de éxito de ventas: Stargate, Transformers 2 y 10.000 a.C. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido de que las estrellas de Orión se ajustaran al proyecto original. Rodney Yale descubrió que cuando las estrellas del cinturón de Orión se superponían a sus respectivas pirámides, había un desajuste notable. De hecho, si las estrellas Alnitak y Alnitam estuvieran alineadas con los vértices de la Gran Pirámide y de la Segunda Pirámide, según la octubre, la tercera estrella, Mintaka, caería justo más allá de los límites del lado occidental de la tercera pirámide. Teniendo en cuenta la absoluta precisión existente en la alineación de las pirámides de Giza hacia el norte geográfico, unas 4 millas de arco en el caso de la Gran Pirámide, Yale pensó que los constructores de las pirámides pudieron haber sido más exactos a la hora de hacer coincidir la posición geográfica de sus monumentos y la conexión astronómica de las estrellas clave. Era algo que preocupó a Yale durante varios años, sobre todo porque encontró fascinante y potencialmente válida el concepto de una correlación cielo-tierra en Giza. Un momento eureka. Y así quedó la cosa hasta un día de enero de 2015. Habiendo sido alertado a través del trabajo de quien esto escribe sobre la aparente importancia de la constelación de Cygnus, el pájaro celestial, en los mitos de la creación, el diseño del mundo y las creencias religiosas alrededor del planeta, Yale experimentó un momento eureka cuando una noche, acostado en la cama, era incapaz de dormir. ¿Qué sucedería si, en lugar de Orión, comparásemos las estrellas de Cygnus con las posiciones geográficas de las pirámides de Giza? ¿Se alinearían de la misma manera que la correlación de Orión? A la mañana siguiente Rodney Yale se puso a trabajar con el fin de comprobar este presentimiento. Usando un plano de la zona de las pirámides de Giza, sincronizó las 3 estrellas principales del ala de la constelación de Cygnus con los vértices de las pirámides. Estas, junto con la brillante estrella de Neb, eran conocidas como la llamada constelación de los triángulos en la tradición árabe. Yale se sorprendió al descubrir que el encaje era prácticamente perfecto. Cygnus en el contexto. Sobre el papel una superposición de Cygnus-Giza parecía sorprendente, pero solo sería válido si pudiera demostrarse que el sistema estelar jugó un papel importante en los mitos de la creación y las creencias funerarias de los constructores de las pirámides. Y lo hizo. Con la ayuda del astrónomo estadounidense Dr. Ronald Wells. Trabajó durante muchos años en el campo de la egiptología y en varios trabajos académicos publicados en los años 80 y 90, Wells propuso que Nuit, la antigua diosa egipcia del cielo, representada a menudo en las paredes de las tumbas, sarcófagos, ataúdes o en los papiros, como una mujer desnuda arqueada sobre Geb, el dios de la tierra, fue personificada en los cielos no simplemente como el cielo en sí mismo, sino como la Vía Láctea. El rastro de estrellas que componen la parte norte de la Vía Láctea se puede ver fácilmente como una mujer desnuda, su cabeza en la región de Géminis, y sus muslos y piernas formados por los arroyos gemelos creados por el llamado Gran Rift o Cygnus Rift, la larga región oscura de polvo estelar y escombros que corre por el centro del río estrellado antes de abrirse en la región de Sagitario y Escorpión. Si todo esto era correcto, entonces el ombligo, el vientre, el canal de nacimiento y los muslos interiores de la diosa del cielo se correspondían con la parte de la Vía Láctea ocupada por las estrellas de Cygnus y el comienzo del Cygnus Rift. De esta manera, la región de Cygnus fue la indicada para que Nuit concibiera, gestara y diera luz a su hijo Osiris, el dios con el que todos los faraones se asociaban al morir.
Más importante aún, es a partir de este vientre cósmico conceptualizado que el difunto faraón lograba la regeneración dentro de la pirámide y ascendía para convertirse en un Ak, o espíritu glorioso, literalmente una estrella en el cielo nocturno. Durante el reino antiguo se dieron a varias pirámides nombres que reflejaban sus conexiones astrales o la idea de que eran lugares de transformación o ascensión. Finalmente, alrededor de c. 2350 a.C., las cámaras funerarias de las pirámides fueron adornadas con los textos jeroglíficos que afirmaban la relación entre el renacimiento del difunto como Osiris dentro del cuerpo de Nut a través de su entierro en la tumba, el sarcófago y la cámara de entierro. Por ejemplo, la primera línea en esos llamados textos de la pirámide dice: recitación de Nut, el gran benefactor. El rey es mi hijo mayor que abrió mi vientre. Él es mi amado, con quien me complazco. pt 1. Esto se debe considerar como Nut satisfecho no solo con sus logros en la vida, sino también que ha regresado a su vientre, afirmado por su presencia en el sarcófago y la cámara funeraria. Esta suposición se compone más adelante en el texto cuando el difunto se dirige, como se le da a su madre Nut en su nombre de sarcófagos. Ella os ha reunido en su nombre de cámaras funerarias, como se le hace levantarse a ella en su nombre de tumba pt 364. Con esto en mente, había toda buena razón para concluir que los constructores de las pirámides podrían haber construido el campo de la pirámide de Giza para reflejar las posiciones astronómicas de estrellas clave que simbolizaban el vientre cósmico de Nut, siempre que se pueda demostrar adecuadamente que su forma celestial era la de la Vía Láctea. Sus lomos se formaron por su división en dos corrientes estrelladas separadas al comienzo del Gran Rift, el cuerpo de Nut. Sin embargo, hay más. El cuerpo de Nut, tanto en sentido celestial como simbólico, se equiparaba al Duat, un submundo y una vía fluvial en forma de túnel, a través del cual el sol y determinadas estrellas se podían ver viajando durante las horas de oscuridad. Se creía que cada noche, el sol moribundo, después de ponerse por el horizonte occidental, era tragado por Nut, pasando a través de su cuerpo que hacía la función de Duat. Aquí el dios Sol, bajo el nombre Ra o Amon-Ra o Osiris, alcanzaba el renacimiento antes de su resurgimiento cuando amanecía por el horizonte oriental. El viaje del Sol a través de la noche fue asimilado por los antiguos egipcios con el paso del alma a través del inframundo. Comprender las pruebas del Sol a través de las horas de oscuridad era conocer la ruta del alma hacia el más allá. Lo que el astrónomo Dr. Ronald Wells demostró es que el dios Sol era simbólicamente tragado, o recibido, al atardecer por Nut representado por la Vía Láctea en la vecindad de la constelación de Géminis, uno de los dos puntos de la corriente estrellada, donde la eclíptica, el camino del Sol, hace su cruce. Cerca, y justo al borde de la Vía Láctea, estaría la constelación de Orión, que muchos estudiosos comparan con la estrella Sha en los textos de la pirámide. Si esto es correcto, entonces los pasajes en los textos que hablan de Osiris, que lo identifican con la estrella Sha, podrían relacionarse con el sol moribundo que es recibido en el cuerpo de Nut tanto en su papel de Vía Láctea como de Duat celestial, descrito por Robert Bauval en su teoría de la correlación de Orión. Habiendo regresado del abrazo de Nut, el sol alcanza la renovación dentro de su cuerpo, o más específicamente en su vientre, marcado por las estrellas de Cygnus, y luego se libera de ellas en el Gran Rift donde finalmente renace al amanecer sobre el horizonte oriental. Esto ocurre en un punto que se corresponde con el segundo de los dos lugares donde la eclíptica cruza la Vía Láctea, que está en las inmediaciones de la constelación de Sagitario. Wells propuso que esta tradición era anterior incluso a la fecha en la que se construyeron las pirámides. Él propuso para su inicio la fecha de 3500 AC, y que el renacimiento del Sol se celebraba originariamente en el solsticio de invierno, cuando su aparición en el horizonte oriental era anunciada por el surgimiento en el cielo antes del amanecer de las estrellas de Cygnus. En una época posterior el solsticio de verano se convirtió en el tiempo de renovación en el antiguo calendario egipcio, coincidiendo con las inundaciones anuales del Nilo. Duat de Menis. Los textos funerarios, en particular el libro de lo que está en el Duat, que data del Imperio Nuevo, c. 1550-1050 AC, deja claro que una sección de Duat submundo, conocido como el Duat de Memis, se cree que existe en las cercanías de la necrópolis de Memite en la orilla oeste del Nilo. Esto formaba parte de un reino de túneles mucho más grande, dividido en 12 horas simbólicas de oscuridad, a través de las cuales se veía que el sol viajaba desde el atardecer hasta el amanecer. De hecho, una sección del Duat de Memis, que forma las cuarta y quinta horas de la noche, fue llamada el camino a las cosas secretas de Rostau, siendo Rostau el antiguo nombre de la meseta de Giza.
Rostau en sí significa la boca de los pasajes, una posible alusión a una cueva que sería la entrada a este mundo subterráneo. Por lo tanto, la idea de que el faraón en su doble figura de Osiris y del dios Sol Ra debería alcanzar el renacimiento y la transformación en la región de Khnus, el vientre celeste de Nuit, que era en sí mismo el modelo a seguir de la tumba egipcia, refuerza el razonamiento de que las pirámides de Giza podrían reflejar las posiciones astronómicas de las 3 estrellas del ala de Khnus. Comienza la controversia. La correlación Khnus-Giza apareció por primera vez en el libro El misterio del Khnus, 2006, de este autor, que puso de relieve la importancia de la constelación para las culturas y religiones en todo el mundo. Casi de inmediato, esta nueva propuesta de correlación de estrellas en Giza se convirtió en un tema de discusión en línea. Su autor, con la ayuda de Rodney Yale, mantuvo firme su posición contra los detractores. Sin embargo, hubo un solo golpe a la correlación Khnus-Giza que hizo mella en su credibilidad. Al ser preguntado si se había tenido en cuenta el movimiento propio con respecto a la superposición cielo-tierra, la respuesta fue no. El movimiento propio de las estrellas es el resultado de su lento cambio de posición, causado por diversos factores, incluyendo las órbitas alrededor de los centros galácticos, al ser desplazadas por otro objeto estelar o los movimientos causados por velocidades de giro erráticas. Las estrellas del cinturón de Orión no se han movido demasiado en los últimos 4500 años, pero una de las estrellas de Khnus ha cambiado de posición considerablemente. Se trata de Hien A, Epsilon Kigni, la estrella del ala de la izquierda, que en la correlación Khnus-Giza corresponde a la tercera pirámide. Su movimiento propio ha sido suficiente para alterar su posición muy lentamente a lo largo de los milenios. Al tener en cuenta este movimiento, la superposición Khnus-Giza continúa siendo válida, aunque ahora sea visualmente menos notable, con Hien A cayendo a 3/4 partes de la cara oriental de la tercera pirámide. Las otras 2 estrellas, Delta Kigni, que se corresponde con la gran pirámide, y Sad, Gamma Kigni, que se corresponde con la segunda pirámide, no quedarían afectadas si la compensación se coloca en la correlación entre Hien A y la tercera pirámide. Esta era la situación cuando la correlación Khnus-Giza apareció en el libro del autor Beneath the Pyramids, 2009. Y otra vez nos aparece el año 2009, donde se celebró el Festival de la Bestia en Noruega. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.